Hola, vamos a empezar un nuevo video tutorial para corregir las oraciones de sintaxis que me han mandado a hacer estos días. Ya sabéis que son oraciones compuestas especialmente de subordinadas adverbiales. Bueno, tenemos en primer lugar la oración debemos proteger de la tala a nuestros bosques o sufriremos muy pronto las consecuencias. Bueno, aquí podéis ver que he resuelto esta oración en la que encontramos una estructura de coordinación disyuntiva. En primer lugar podemos ver aquí el nexo, que sería O, nexo típico de la coordinada disyuntiva. Vemos las dos partes o dos proposiciones, la proposición coordinada 1 que estaría aquí, la proposición coordinada 2 que estaría aquí. La primera parte sería como una oración simple, debemos proteger de la tala nuestros bosques, en la que el sujeto sería omitido nosotros, tendríamos el núcleo verbal, la perífrasis debemos proteger, tenemos de la tala que sería sintagma preposicional complemento de régimen, y a nuestros bosques sería sintagma preposicional complemento directo. Podemos sustituirlo, por ejemplo, por los y decir los debemos proteger. En la parte segunda tendríamos sintagma adverbial complemento circunstancial de tiempo y un sintagma nominal complemento directo. La segunda frase dice: hablaré del tabaco, una droga que causa tantas víctimas en nuestro país. Como podéis ver, he utilizado dos colores para que se vea mejor lo que sería la estructura principal de la oración compuesta y en color azul la estructura de la proposición subordinada adjetiva que contiene. Bueno, en la parte principal lo que podemos ver aquí, el sujeto omitido yo, tenemos el núcleo verbal hablaré y ahora tenemos aquí una preposición enlace, aquí la tenemos señalada, que estaría dentro del artículo contracto del. Te va a generar un sintagma preposicional grande, que lo tenemos aquí abajo señalado, complemento de régimen, que cogería hasta el final. Ya sabemos que hablar es un verbo que se construye con complemento de régimen, que siempre llevará la preposición de, porque decimos hablar de algo o de alguien. Luego tendríamos aquí sintagma nominal término, que iría detrás de la preposición enlace, y a continuación vemos que tenemos la palabra tabaco. Hablaré del tabaco, pero la oración no se queda ahí, sino que luego, después de una coma, te introduce un sintagma nominal aposición, que es una aclaración referida a la palabra tabaco. Dentro de este sintagma nominal aposición, a su vez, nos encontramos aquí un nexo, que es la palabra que. Este nexo sabemos que es típico o de la subordinada sustantiva o de la subordinada adjetiva. En este caso lo podríamos sustituir, por ejemplo, por la expresión la cual. Podríamos decir una droga la cual causa tantas víctimas en nuestro país. Esto nos está indicando que se trata de una subordinada adjetiva con la función propia que tienen las subordinadas adjetivas, que es complemento del nombre. ¿Por qué? Porque se refiere a un antecedente que es la palabra droga. Si sustituimos el nexo por ese antecedente sería la droga causa tantas víctimas en nuestro país. Por lo tanto, la doble función del nexo es también sujeto. En cuanto al resto de la estructura de subordinada adjetiva, pues lo que podemos ver es un complemento directo y un complemento circunstancial del lugar. Y así quedaría resuelta esta oración compuesta por subordinación adjetiva. La tercera dice: cuando se acercó, comprobé que se trataba de Luisa. Bueno, en esta oración vemos que tenemos diferentes núcleos verbales. Tenemos el núcleo verbal se acercó, el núcleo verbal comprobé y el núcleo verbal se trataba. He puesto aquí el nexo, que sería que tenemos aquí un nexo y tenemos también aquí otro nexo. Por lo tanto, lo que tenemos aquí son estas diferentes estructuras. Por un lado, el nexo cuando nos introduce una subordinada adverbial de tiempo con función de complemento circunstancial de tiempo. Toda esta parte de la oración, la voy a señalar así, la que está en azul, se podría sustituir por el adverbio entonces. Por ejemplo, podríamos decir: entonces comprobé que se trataba de Luisa. Luego tenemos aquí otro nexo que te introduce otra parte, que aquí está puesta en verde, que podríamos sustituir, por ejemplo, por el pronombre eso. Cuando se acercó, comprobé eso. Entonces aquí tendríamos una subordinada sustantiva con función de complemento directo. En este caso podríamos sustituirlas por eso, como ya he dicho, pero también por no. Podríamos decir: cuando se acercó, lo comprobé. Como vemos, todos los verbos tienen sujetos omitidos que están señalados aquí arriba. Bueno, en el caso de se trataba, es una forma de impersonal con se. Y poco más. Aquí tenemos también señalado un complemento de régimen que estaría dentro de la subordinada sustantiva, ¿vale? Por lo tanto, aquí una oración compuesta por subordinación adverbial y también por subordinación sustantiva.
La cuarta dice, esas nubes son una señal de que lloverá mañana con toda probabilidad. Bueno, como veis también he señalado con diferentes colores las partes principales que tiene la oración. Bueno, en principio nos encontramos con estos núcleos verbales, son y lloverá, ¿vale? Por lo tanto, vemos que tenemos como mínimo una estructura principal y una estructura subordinada. Efectivamente, la parte principal de la oración, el sujeto es esas nubes, el predicado es son una señal de que lloverá mañana. Como tenemos el verbo ser, tendríamos también una estructura atributiva. Aquí tenemos el atributo, podríamos sustituirlo por lo y decir esas nubes lo son. Y ahora dentro del atributo vemos aquí un determinante, vemos un sustantivo y ahora vemos también una estructura de sintagma preposicional complemento del nombre, a partir de la preposición de, que a su vez lleva también detrás un nexo. Entonces este nexo funciona como subordinada sustantiva de término. Podríamos sustituirlo por eso, igual que todas las subordinadas sustantivas, es decir, esas nubes son una señal de eso. Y aquí dentro de la subordinada sustantiva también vemos un complemento circunstancial de tiempo que sería mañana. Lloverá, como ya sabemos, es un verbo impersonal. Detrás de la coma nos encontramos aquí con una estructura de sintagma preposicional que en este caso funciona como complemento o modificador oracional. Esto es una cosa que ya estuve explicando en clase, en el segundo trimestre, y que podéis consultar también en el blog, lo que era un modificador oracional. Básicamente es un elemento que se sale de la estructura de sujeto y predicado, va separado por una coma y puede ser, por ejemplo, un conector, puede ser una palabra que va al principio del párrafo, puede ser una expresión un poco de la opinión o de la modalidad que introduce el hablante. Por ejemplo, aquí con toda probabilidad pues está dando como una opinión que en este caso va fuera de la estructura de sujeto y predicado, ¿vale? Por lo tanto, sintagma preposicional, complemento oracional, ¿vale? Y aquí abajo señalaríamos oración compuesta por subordinación sustantiva. Pasamos a la quinta. Mira, la sintaxis muchas veces admite, según cada libro de lengua, según cada gramático, diferentes interpretaciones. Entonces, en esta oración os voy a dar dos posibles soluciones, dos maneras de resolverla. Una primera manera va a ser considerarla una oración compuesta por coordinación ilativa. ¿Qué significa? Pues significa que tendríamos como dos coordinadas, que una sería aquí no queda nadie ya, coordinada 1, y otra segunda coordinada que sería vámonos de una vez, vámonos nosotros, porque aquí el sujeto omitido es nosotros. Por lo tanto nos quedaría en medio un nexo que no se integraría ni en la 1 ni en la 2, que tendría carácter ilativo, ¿vale? Y entonces dentro de la 1 pues ya tendríamos que terminar de señalar lo que hay, el sujeto sería nadie, y el predicado aquí no queda ya. Y como veis pues tenemos aquí una serie de complementos circunstanciales dentro del sujeto, dentro del predicado, perdón. Complementos circunstanciales siempre van en el predicado, nunca en el sujeto. Y en la coordinada 2 pues igualmente también tenemos aquí un sintagma preposicional complemento circunstancial de tiempo. Esto sería una posible interpretación de esta oración como coordinada ilativa. Podemos darle otra interpretación, porque más modernamente en los libros de lengua se tiende ya a clasificar las oraciones ilativas como dentro de las consecutivas, dentro de la subordinación consecutiva. Incluso he visto en algún libro de lengua que se habla incluso de subordinación ilativa. Yo tampoco quiero que os liéis, entonces en mi caso cualquiera de las dos maneras de analizarla sería correcta y en selectividad también creo yo que cualquiera de las dos maneras las darían por buena, ¿vale? Bueno, al clasificarlo como subordinación consecutiva, pues tenemos ya que estaría dentro de las adverbiales impropias. Las adverbiales impropias nosotros las vamos a estudiar señalando en dos partes, por un lado la proposición principal y por otro lado la proposición subordinada, porque estas oraciones también se llaman bimembres y tienen estas dos partes que habría que señalar, ¿vale? La principal y la subordinada. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí no queda nadie ya, esto sería la proposición principal y se analizaría exactamente igual que lo hemos visto antes, podéis comprobarlo echando el vídeo para atrás, que aquí dentro de esto no habría ningún cambio. Y ahora, lo que quedaría a partir de así que sería una subordinada consecutiva. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que está diciendo es la consecuencia. Aquí no queda nadie ya, así que como consecuencia, vámonos de una vez. Entonces tendríamos que señalar por un lado el nexo, por otro lado pues ya quedaría pues nada más que poner esto, el sintagma del vas predicado, el sujeto omitido, que esto se quedaría igual que en la primera forma. Así que podéis analizar esta oración tanto como coordinada ilativa
como también como subordinación consecutiva, ¿vale? Bueno, pasamos a la sexta, que dice: la chica a la que envió un ramo de flores es su novia. Bueno, tenemos el núcleo verbal envió por aquí, tenemos también el núcleo verbal es. Ya sabemos que hay dos estructuras. Estamos hablando de una oración compuesta por subordinación, claramente. Aquí vemos el nexo que, ya sabemos que es un nexo muy importante. Pero vemos también que este nexo que va precedido por unos elementos, que en este caso es la preposición a y el artículo la. Entonces, ¿qué es lo que nos genera aquí? Tendríamos que decidir si subordinada sustantiva o adjetiva. Podemos sustituirlo por el cual, ¿no? Entonces diríamos la chica a la cual envió un ramo de flores. Eso significa que esto es una subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque se refiere al antecedente chica. ¿Cómo nos quedaría la subordinada adjetiva? Aquí la vemos. Pues tendríamos que el sujeto estaría emitido, porque a la chica a la que él envió un ramo de flores, por lo tanto todo lo demás estaría dentro del predicado, como veis. Entonces, a la que todo esto formaría un sintagma preposicional complemento indirecto, porque podríamos decir le envió un ramo de flores. Y un ramo de flores sería sintagma nominal complemento directo, ¿vale? Ya lo que sería la parte principal de la oración, pues todo esto estaría dentro del sujeto. La chica a la que envió un ramo de flores, podemos decir que todo esto es el sujeto, y ya el predicado nominal, que sería es su novia con su atributo, que estaría aquí. Todo en conjunto nos quedaría como una oración compuesta por subordinación adjetiva. Bueno, pasamos a la oración 7. Aquí podemos ver hasta 3 núcleos verbales: era, tenía y tiene. Por lo tanto, nos va a generar varias proposiciones. A continuación, quizá habría que buscar los nexos. Tenemos por un lado cuándo, por otro lado aquí tenemos el nexo que. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Una oración por un lado, cuando encontramos cuándo, sabemos que es típico de las subordinadas verbiales de tiempo. Efectivamente, aquí la tenemos, subordinada verbial de tiempo, que está marcada de color azul. Y fuera, en la parte principal, hemos visto que estaba el verbo era también, por lo tanto hay que señalar aquí un atributo, ya que tenemos una estructura de sintagma verbal predicado nominal. Ahora, dentro de la subordinada verbial de tiempo, pues ¿qué más podemos poner? El verbo tenía, sujeto omitido sería él o ella. Su sintagma verbal predicado estaría aquí. En este tipo de oraciones subordinadas el nexo se queda fuera del predicado. Y luego tenemos un complemento directo que sería estos problemas que tiene ahora. Podemos sustituirlo por los y podemos decir era más feliz cuando no los tenía. Dentro del sintagma nominal CD, pues vemos también aquí una estructura de subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque tenemos el nexo que se podría sustituir, por ejemplo, por los cuales. Estos problemas, los cuales tiene ahora. Y aquí dentro de eso, pues tenemos que dar la doble función del que en este caso, pues como podemos ver, si sustituimos por su antecedente problema, sería él tiene problemas ahora, él los tiene ahora. Por lo tanto, podemos señalar doble función de complemento directo. Y aquí complemento de circunstancias de tiempo. Aquí sí quedaría resuelta esta oración como oración compuesta por subordinación adjetiva y adverbial. En cuanto a la oración octava, me parece difícil resolver tu problema en estas circunstancias. Vemos un núcleo verbal, parece, y vemos otro aquí, resolver, que es un infinitivo. Bueno, pues entonces aquí, ¿qué tendríamos? Pues vemos que de alguna manera nos va a quedar en medio aquí una estructura, porque tenemos el verbo resolver justo en medio de la oración. Entonces vamos a descubrir que se trata de una subordinada sustantiva de sujeto. ¿Y esto cómo lo hago? Pues sabemos que las subordinadas sustantivas se pueden sustituir por eso. Por ejemplo, podríamos decir, me parece difícil eso en estas circunstancias. Incluso poniendo el sujeto al principio, pues podríamos decir, eso me parece difícil, ¿no? Quizás así lo veáis mejor. Por lo tanto, todo esto que vemos aquí, que voy a señalar entre dos paréntesis, pues esto sería el sujeto de la oración, que en este caso llevaría, como es un infinitivo, pues se trataría de una estructura no personal y por lo tanto solo llevaría predicado y un complemento directo. ¿Qué nos queda en la parte principal de la oración? Pues bueno, tenemos el verbo parecer, que nos genera aquí una estructura de atributos, de sintagma verbal predicado nominal. Aquí esto sería el complemento indirecto y por aquí seguiría el sintagma verbal predicado nominal con un sintagma preposicional complemento circunstancial de tiempo. Y esta oración sería oración compuesta por subordinación sustantiva.
Pasamos a la oración 9 que dice, le suspendieron la evaluación porque no aprobó ningún examen. Bueno, encontramos los núcleos verbales suspendieron y aprobó. En este caso, el nexo que podemos encontrar es porque, un nexo de subordinada adverbial causal. Entonces, con la manera de analizar que recomienda ahora la academia, tendríamos que señalar por un lado la oración o proposición principal y por otro lado la proposición adverbial, ¿vale? Entonces nos generaría estas dos partes o esta estructura bimembre en la que por un lado tendríamos en la principal el sujeto, podrían ser por ejemplo los profesores, también podríamos haber dicho a ellos le suspendieron la evaluación o los profesores le suspendieron la evaluación. Esto sería el complemento indirecto y esto sería el complemento directo. Luego, dentro de la subordinada adverbial causal, pues tenemos por un lado el nexo ya señalado, el sujeto omitido podría ser él o ella, se supone que es un alumno, ¿no? Y aquí tendríamos sintagma predicado con su complemento circunstancial de negación y su sintagma nominal complemento directo. Esto sería una oración compuesta por subordinación adverbial. Bueno, sí que os tengo que decir que hace años no era la forma de analizar el hecho de señalar por un lado la proposición principal y la subordinada adverbial causal. Entonces esta oración os la voy a poner también con otro modelo, otra forma de analizar más tradicional, a ver qué os parece. Vamos a ver las diferencias que hay. Mirad, de esta manera, que es como ya os digo se hubiera analizado en otra época, pues entonces desaparece el hecho de tener que poner proposición principal y entonces se consideraría todo dentro del sintagma verbal predicado de la oración principal. ¿Vale? Lo que es el análisis de la frase es igual, simplemente que vemos que no haría falta poner proposición principal, sino que se pondría así. Entonces, yo por mi parte voy a dar por buena cualquiera de las dos maneras de analizarla. Bueno, la oración 10 dice, qué descarado, si no llega antes de 5 minutos me voy. Señalamos los núcleos verbales, señalamos el nexo, que sería el nexo condicional sí, y encontramos la siguiente estructura. En verde señalado, esta parte que descarado, veis que está desconectado del resto de la oración, de la estructura principal. Esto sería un complemento oracional o modificador oracional. Aquí tendríamos la subordinada adverbial condicional, introducida por su nexo sí, su estructura de predicado, su sujeto omitido y un complemento circunstancial de tiempo, ¿vale? Que a su vez dentro llevaría también un complemento del núcleo, que sería complemento del adverbio antes. Y aquí nos quedaría me voy, yo me voy sería la parte principal de la oración, con simplemente pues aquí este verbo pronominal, me voy. En total una oración compuesta por subordinación adverbial. La 11 dice, el cine europeo es tan bueno como el americano. Bueno, aquí llegamos ya a lo que serían las comparativas. Las adverbiales comparativas y las consecutivas tienen una estructura también un poquito más especial y por eso también os voy a dar dos maneras de resolverlo. Una manera, digamos, más actual y otra manera más tradicional de resolverlo. Como veis, aquí estoy siguiendo el mismo procedimiento que en todas las adverbiales impropias, que por un lado poner la proposición principal, por otro lado la subordinada adverbial, que empezaría en donde esté el nexo. El nexo de la comparativa sería la palabra como normalmente. O también puede ser la palabra que, según sea una comparativa de igualdad, de superioridad. Bueno, entonces la parte principal, el sujeto sería el cine europeo, el predicado es tan bueno, donde incluiría un sintagma adjetival atributo. Luego la parte de la subordinada adverbial comparativa sería como el americano. Claro, aquí lo que encontramos es varios elementos omitidos. Por un lado, el núcleo verbal estaría omitido y luego también aquí la palabra cine también estaría omitida, porque la estructura verdadera de la frase debería ser el cine europeo es tan bueno como es el cine americano. Vale, entonces señalando estos elementos omitidos, simplemente aquí tendríamos el sujeto y el predicado se correspondería con el verbo es. En total esto sería una oración compuesta por subordinación adverbial comparativa. Os voy a dar también otra manera de resolver las comparativas que es como se hacía hace años. Por ejemplo, el cine europeo es tan bueno como el americano resuelto de esta manera. Tenemos el sujeto igualmente el cine europeo, pero ahora ya señalaríamos como predicado todo, no pondríamos proposición principal y el atributo lo consideraríamos que abarcaría todo hasta el final, tan bueno como el americano, de manera que nos quedaría la subordinada adverbial comparativa dentro del atributo. Esto sería otra forma de analizarla. Aunque ya os digo que actualmente se tiende a dividir por un lado la oración principal y la oración subordinada de tipo adverbial en el sentido de las causales, las finales, las comparativas, todas estas.
La oración 12 dice el precio que has pagado por la entrada es menor que el de ayer. Bueno, en cuanto a núcleos verbales tenemos has pagado por aquí, tenemos también aquí el núcleo es y tenemos también aquí una estructura que no tiene ningún núcleo verbal, que es el de ayer, pero ahora vamos a ver que se le puede poner como un verbo omitido. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos aquí? La proposición principal sería el precio que has pagado por la entrada es menor. Dentro de eso, el sujeto, el precio que has pagado por la entrada, y el predicado es menor. Aquí tendríamos una estructura de subordinada adjetiva, complemento el nombre, con el nexo que. El precio, el cual has pagado por la entrada, podríamos decir. Este que sería nexo y a la vez también tiene una doble función que sería complemento directo. ¿Por qué? Porque si lo sustituimos por su antecedente precio, nos quedaría tú has pagado un precio por la entrada, o tú has pagado el precio por la entrada, tú lo has pagado. Lo podríamos sustituir por lo también, decir lo has pagado. Por lo tanto es complemento directo también dentro de la subordinada adjetiva. Y por la entrada sería sintagma preposicional complemento de régimen, porque sería pagar por algo, ¿no? Como vemos, el verbo pagar necesita una preposición con un complemento. Aquí tenemos el núcleo verbal es, por lo tanto tendríamos un atributo que sería la palabra menor y luego nos quedaría aquí la subordinada adverbial comparativa, ¿vale? Estamos comparando lo que pagamos un día con lo que pagamos otro día, ¿no? Hay una estructura de sentido de comparar, ¿no? Entonces aquí el nexo sería que, y como suele pasar en las comparativas, frecuentemente tenemos omitido el verbo para no volverlo a repetir un verbo que ya se ha dicho antes. Aunque en este caso no sería exactamente igual, porque aquí estarían presentes y el verbo omitido estaría en pasado. El precio que has pagado por la entrada es mejor que era el precio de ayer. Entonces aquí tendríamos que señalar era y también podríamos señalar el sustantivo omitido precio, lo que nos generaría esta estructura de sujeto en la que dentro habría un complemento del nombre, ¿vale? Oración compuesta por subordinación adjetiva y adverbial comparativa. La oración 13 dice, estudié tanto ayer que hoy tiene los ojos semiabiertos. Bueno, aquí vamos a ver lo que sería una estructura de adverbial consecutiva. Bueno, los núcleos verbales son estudió y tiene. ¿Qué es lo que funciona aquí como nexo? Igual que en las comparativas, las consecutivas tienen como dos elementos que hacen la función de nexo y que tienen que ir necesariamente para hacer la estructura consecutiva. Un elemento cuantificador que va adelante dentro de la parte principal, que sería por ejemplo el adverbio tanto, o también puede ser tan o tal, algún adverbio de ese tipo. Y luego tenemos también el nexo que es el que introduce propiamente ya la parte de la subordinada adverbial consecutiva, mientras que la parte principal quedaría aquí. El sujeto omitido de estudió puede ser él o ella. Luego tenemos aquí este elemento cuantificador, que va seguido en este caso de un complemento circunstancial de tiempo. Y ahora dentro de la parte de la subordinada adverbial consecutiva, el nexo es que, todo esto es el sintagma verbal predicado del verbo tiene, con su sujeto omitido también él o ella, un complemento circunstancial de tiempo, un complemento directo que sería los ojos, podemos decir estudió tanto ayer que hoy los tiene, pero podemos decir hoy los tiene semiabiertos. Entonces vemos que semiabierto no tenemos por qué introducirlo dentro del complemento directo, sino que aquí sería un complemento predicativo referido al complemento directo. Y esto sería una oración compuesta por subordinación adverbial. En la oración 14, juega en primera división a pesar de que es muy joven. Bueno, tenemos núcleos verbales juega, también tenemos por aquí es. El nexo es toda esta estructura a pesar de que una estructura que te va a generar una subordinada adverbial concesiva. Dentro de la subordinada adverbial concesiva, el predicado sería este, con un atributo ya que tenemos el verbo ser y tenemos también un sujeto omitido. Dentro de la parte principal de la oración, pues podemos señalar el predicado, él o ella juega en primera división y en primera división sería un complemento circunstancial del lugar, ¿vale? En este caso considerando que es el lugar en el que juega, ¿no? La verdad es que no es un lugar físico la primera división, pero bueno, parece que la interpretación de complemento circunstancial es la mejor para este sintagma. Y esto sería una oración compuesta por subordinación adverbial. La oración 15, cansada de su retraso, decidió no quedar más con él. Núcleos verbales. Bueno, aquí tenemos un núcleo verbal en forma de participio, que sería cansada. Decidió, el núcleo verbal de la proposición principal. Y tenemos aquí
otro núcleo verbal que sería quedar en forma de infinitivo. Por lo tanto, aquí vamos a tener algunas subordinadas sin nexo, que son las que se hacen con formas no personales. Cansada de su retraso, lo consideraríamos una subordinada adverbial causal. Es lo mismo que si dijéramos porque estaba cansada de su retraso. O sea, ¿por qué no decidió quedar más con él? ¿Cuál es la causa? Porque estaba cansada de su retraso. Entonces, el sentido de esta subordinada es de causa. Núcleo verbal, por lo tanto, no llevaría sujeto, es no personal, y aquí tendríamos un complemento de régimen. En la parte principal, por lo que vemos que el núcleo verbal lleva una subordinada sustantiva de complemento directo. Cansada de su retraso, decidió ¿el qué? Pues no quedar más con él, decidió eso. También podemos decir lo decidió. Como se puede sustituir por lo, es una subordinada sustantiva de complemento directo. Aquí dentro había que señalar su predicado, su complemento, que tenemos aquí, y el sujeto sería no personal. En total nos quedaría una oración compuesta por subordinación adverbial y sustantiva. Para finalizar tenemos la oración 16 que dice llámala para que nos explique lo que ha ocurrido. Los núcleos verbales aquí son llama y también ha ocurrido y expliqué. Por lo tanto vamos a tener varias proposiciones. Bueno, por un lado la parte o proposición principal sería llámala con sujeto omitido tú, con el complemento directo la. Aquí lo tendríamos. Luego tendríamos una subordinada adverbial de finalidad, que es la que nos introduce el nexo para qué. Como podéis ver, nos está diciendo la finalidad por la que queremos que la llame. Y aquí pues tendríamos que señalar su predicado, su sujeto omitido del verbo explique, complemento indirecto que sería nos, porque podríamos sustituirlo por les, para que les explique, podríamos decir. Y aquí nos encontraríamos con una subordinada adjetiva sustantivada. ¿Y esto qué es? Pues cuando tenemos delante del nexo un determinante que puede ser el, la, los, las o el neutro lo, como por ejemplo pasa aquí, este neutro lo. Entonces esto nos va a generar esta estructura de subordinada adjetiva sustantivada. Si ponéis directamente subordinada sustantiva, pues bueno, tampoco lo veo mal, tampoco lo daría por malo. Sí que es verdad que tiene función de complemento directo y esto no se puede dejar de decir, porque podríamos sustituirlo por los y decir llámala para que nos lo explique. Dentro de la subordinada adjetiva sustantivada, pues esto sería el sujeto del verbo ha ocurrido que estaría haciendo el predicado. Y en total, una oración compuesta por subordinación adverbial. Bueno, pues hasta aquí este vídeo tutorial. Sé que ha sido extenso, pero bueno, espero que sirva para comprender estas oraciones que ya tienen una cierta dificultad. Ya estamos llegando a segundo de bachillerato y como siempre, pues si tenéis alguna duda, ya sabéis que estoy a vuestra disposición para resolverla.